lo que ahora tenemos en Cristo. Voy a invitarle en esta preciosa tarde al capítulo 12 de Hebreos 25 al 19 y voy a leer este versículo o esta porción bíblica, y deseo que usted pues sea bendecido a través de esta hermosa palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Qué hermoso es saber que usted y yo estamos recibiendo ese reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta preciosa tarde te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das de poder llegar en cada uno de los hogares de mis hermanos, y que a través de sus celulares, sus televisiones, Dios mío, ellos puedan, Dios mío, pues escuchar esta palabra, Señor. Deseamos ser conformados a tu imagen, Señor. Deseamos ser confrontados con tu palabra, Dios mío, y deseamos, Dios mío, que a través de tu palabra también seamos confortados, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente? ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente ante tan maravillosa o tan hermoso regalo? El poder ser parte del reino de Dios, el poder ser sus hijos, el poder ser su familia, ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros, cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos responder nosotros? Vamos a ver por lo menos dos cosas que nos ayudan a reflexionar, y nosotros, basado en eso, nosotros dar los pasos correctos. Una de las cosas que debemos hacer es vigilar cuidadosamente, según vemos en Hebreos 12:25, que dice la palabra del Señor en Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. Es lo que nosotros necesitamos poner mucha atención. Miremos que no desechemos al que habla. No desechemos, no le demos la espalda. Desechar es darle la espalda. Desechar también es, ¿sabe qué? Hoy, Señor, no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para ti. Eso es desechar. Es evadir cierta responsabilidad. Es no prestar atención. Desechar también es negarse. Es interesante, porque a veces no rechazamos directamente, pero tan solo el negarlo. Es como si a usted lo invitaran a una fiesta y le dijeran, hermano, te invito a esta fiesta, y usted se ha propuesto en el corazón no ir. Usted va a buscar una excusa y decir, ¿sabes qué? Este fin de semana voy a estar ocupado y no puedo ir, perdóname, pero no puedo. Ay, cuando tenga otra oportunidad. Usted no le está diciendo un no rotundamente, pero usted está evadiendo. Usted está poniendo una excusa. Entonces el autor sagrado nos dice que tengamos cuidado. Mirad, que no desechemos al que habla. Es interesante, porque que habla hoy es el que nos habla desde los cielos. Así es que desechar es solicitar a veces, mira, ¿sabes qué? No puedo hacerlo. Tengo que hacer estas cosas. No prestar atención. Es desobedecer. Y hay muchas razones por las cuales nosotros más bien desechamos al que habla. Y cometemos ese error. ¿Por qué? Porque nosotros no deberíamos de hacer eso con Cristo. No deberíamos de hacer eso con su palabra, con aquel que nos habla desde los cielos. ¿Y por qué no debemos desechar eso? El mismo autor nos dice en el versículo 25, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¡Qué tremendo! Aquellos no escaparon.
Aquellos que fueron amonestados aquí en la tierra, claro, Moisés. Moisés les hablaba. En Éxodo 20:19 nos habla acerca de eso. Es interesante que en este versículo, fíjese cómo le dice el pueblo a Moisés. Y Moisés respondió al pueblo, más bien, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés le dice al pueblo, no teman, porque para probaros vino Dios. El Señor vino para probar al pueblo de Israel. ¿Y lo hizo qué? Para que ellos le tuvieran reverencia. Entonces podemos ver en la Escritura entonces que ellos no escaparon. La palabra en Hebreos 2:2 dice que la palabra dicha por ángeles, dice la palabra del Señor, la palabra dicha por medio de ángeles fue cierta. En Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo pago. Toda transgresión y desobediencia recibió justo pago. O sea, las palabras que fueron expuestas por los ángeles, esas palabras recibieron justa retribución, justo pago. En 1 de Corintios también nos expande un poquito eso y nos dice acerca de las razones. 1 de Corintios 10:5-10 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Está escrito, se sentó el pueblo y comenzó a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¡Qué tremendo! Están escritas para animarnos a nosotros. Toda transgresión, todo traspaso de límites. Cuando el Señor decía no hagan esto, ellos lo hacían. Eso era desobediencia, fracasar en someterse al Señor. Todo eso dice la palabra del Señor, que ellos recibieron su justo pago. ¡Qué tremendo! Es que al final de este capítulo nos vamos a dar cuenta que el Señor es fuego consumidor. Así es que, hermanos, no desechemos al que nos habla desde el cielo. No. Es interesante que debido a la desobediencia extrema de Israel, Dios permitió que tan solo 2 de los hombres mayores de 19 años que habían salido de Egipto entraran a la tierra prometida. Solamente 2. Todos aquellos mayores de 19 años murieron, quedaron postrados, dice la palabra del Señor. Y los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. Hermano, estamos en tiempo de gracia, pero tengamos cuidado. La palabra del Señor nos dice que todos los demás murieron en el desierto, incluidos Moisés y Aarón, que fueron descalificados de entrar a la tierra también. Ellos tampoco entraron. Cometieron un error y tampoco entraron a la tierra prometida. Éxodo 20:8 dice la palabra del Señor: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, y a vista de ellos ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y sus bestias. Pero Moisés, ¿qué hizo? Él estaba muy molesto con el pueblo, y agarró y él golpeó la vara. Él no debía hacerlo de esta forma. Con esto estaba mostrando que él podía hacer lo que él tenía cierto poder, pero no, era Dios.
en lugar de hablar él a la roca, él cometió ese error y golpeó a la roca. En el versículo 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Es interesante ver esto, no creyeron. Moisés y Aarón no creyeron para santificarme, para honrarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que yo les he dado. Es tremendo, estos dos grandes hombres de Dios, ellos tampoco entraron a la tierra prometida. No fueron ellos los que metieron a la congregación a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no habían hecho lo correcto. En este caso Moisés golpeó y no creyó que él tan solo con haber levantado la vara, él podía y hablar a la roca hubiera dado agua. Él pensó: voy a golpear. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado en algún momento? Nosotros oramos con una voz fuerte y queremos poner manos y hasta pensamos que nosotros vamos a sacar el demonio. No, es Dios quien va a liberar a una persona. Es Dios el que va a hacer libre a una persona. Entonces, no somos nosotros. Lo que Dios quiere ver que nosotros creamos, que confiemos plenamente en Él. Y es así como nosotros lo vamos a lograr. O más bien, Dios va a hacer su obra maravillosa en nosotros. Así es que, hermanos, en otro versículo de la escritura, en Números 20:24, nos habla otro poquito más acerca de eso. Nos extiende un poquito más. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Así es que Aarón tenía que morir antes de llegar a la tierra prometida. Así es que ni Moisés ni Aarón pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor. Moisés, en lugar de hablar a la roca, él pues con su mano. En Salmos nos habla un poquito acerca nos habla un poquito acerca de eso. Y Salmo 106:33, fíjese lo que dice: porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. ¿Estamos hablando de quién? De Moisés. También le irritaron en las aguas del Meribá. Es interesante, ¿no?, que estos grandes hombres de Dios cometieron esos errores. Dios le había dicho que solamente hablara a la roca, y él golpeó 2 veces, como que si con sus fuerzas lo iba a lograr. Así es que no. Y dice la palabra del Señor que estas cosas acontecieron como ejemplo, versículo que ya leí, para que nosotros aprendamos. En la traducción del lenguaje actual dice: todo esto sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Todo esto nos enseña para que nosotros tengamos mucho cuidado. Así es que, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, nosotros tampoco escaparemos si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Tampoco vamos a escapar. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo nosotros? Así es, no escaparemos nosotros si nosotros no nos ponemos a cuentas con el Señor. Mucho menos escaparemos, dice la nueva versión internacional. Mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda a que nos amonesta desde los cielos. Así es que, hermanos, hoy el Señor nos amonesta. No es el pastor, hermano. Es la palabra de Dios la que nos habla, porque nos ama y desea lo mejor para nosotros. El Señor quiere que nosotros nos apartemos del mal, no apartarnos de Dios. Y ahorita se ha hecho muy común hablar del distanciamiento, pero de Dios no nos distanciemos, de su palabra no nos distanciemos, tampoco de la oración y el servicio. Así es que, hermanos, no nos distanciemos de Dios. ¿Cómo escaparemos? Mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda a que nos amonesta desde el cielo.
Hoy en este día tenemos esa misma voz, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa tremenda voz que tembló en el Sinaí, esa tremenda voz que hace que la tierra tiemble, que cuando está la presencia de Dios tiembla la tierra, hermano. Es lo que dice en el Salmo 114, 18. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Lo que Dios puede hacer con su presencia. Por eso, hermanos, es inaceptable el decir que la presencia de Dios está en nuestras vidas y que no haya ningún cambio. Eso no se puede aceptar, y lo hemos estado viendo y recalcando semana tras semana, que como hijos de Dios debemos hacer la diferencia. Como creyentes, como hijos de Dios, debe haber un cambio en nuestras vidas, porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Qué interesante, qué hermoso. Y así es que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, para las hermanas, deben de temer al Señor, deben de temer ese temor reverente, porque esa misma voz, dice la palabra del Señor, ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Y ese temblor empezó con la venida del Señor la primera vez, y culminará con su segunda venida. No culminará con su segunda venida, pero empezará algo más. ¿Por qué? Porque Dios en todo esto ha estado moviendo eso. Nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas por el poder de su Espíritu Santo, pero va a haber un momento donde no solo la tierra, como el establecimiento del pacto del Sinaí, sino que el cielo también debe ser sacudido. Las dos venidas del Mesías son considerados como un temblor completo que pertenece a la segunda venida. El Mesías tendrá el dominio de las naciones y establecerá su reino, y nunca más bien será destruido. Solo quedarán las cosas que son inconmovibles. ¡Qué tremendo! Cuando el Señor venga, el apóstol Pablo nos aclara un poquito. El apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas. Tome nota. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia sed hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué tremendo, esto va a pasar, y muy pronto. El Señor va a hacer todo eso. Debemos de tomar en cuenta, hermanos, que cuando el Señor regrese va a ser como ladrón en la noche. En la traducción del lenguaje actual dice, en ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Pronto eso pasará. Así es que, hermanos, la venida del Señor será repentina, rápida, repentina, inesperada y terrible para todos aquellos que no creen. Por eso ahí hay la importancia de que el pueblo debe de mantenerse despierto, velando, porque no sabemos cuándo el Señor vaya a venir. Necesitamos estar listos para su venida. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Todo. Cuando vemos esto, hermanos, vemos el día del Señor como un tiempo de juicio, como un tiempo de destrucción. No para el pueblo de Dios, porque el pueblo del Señor va a ser levantado.
el apóstol Pedro hablaba estas palabras, porque él en algún momento había escuchado a su maestro decirlas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¡Qué tremendo! El apóstol Pedro, hablaba acerca de eso. Los cielos pasarán con un ruido terrible que describe el final de la atmósfera terrestre y el cielo por encima. ¡Qué tremendo! Eso va a pasar. Toda la tierra, todo lo que existe va a ser expuesto al juicio. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado y mantenernos despiertos para su venida. Pero nosotros, como miramos hace un momento en los versículos del apóstol que escribe el apóstol Pedro, debemos nosotros de andar ¿qué? En santa y piadosa manera de vivir. Nosotros debemos de esperar ansiosamente y apresurados para la venida de Dios. Debemos procurar con diligencia ser hallados por Él impecables e irreprensibles en paz. ¡Qué tremendo! El apóstol Pedro deseaba lo mejor para nosotros. Debemos de andar en una santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra forma de vida? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué dicen nuestros labios? ¿Qué pasa por nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos cada día? ¿Qué pasa por nuestros ojos? ¿Qué estamos escuchando? Debemos de tener mucho cuidado. ¿Estamos esperando su venida? Debemos de esperar ansiosamente y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Estamos esperando su venida? ¿Anhelamos su venida? ¿O tenemos nuestra agenda saturada que no tenemos tiempo para pensar en su venida? Porque tenemos nuestros planes. Decimos, oh Señor, es que cuando tenga estos años, esto y aquello, Señor. ¿Y cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? ¡Qué tremendo! Debemos de analizarnos. Debemos de tener cuidado. ¿Esperamos ese día? ¿Procuramos con diligencia ser hallados impecables? ¿Nos esforzamos? ¿Nos preparamos para que cuando el Señor llegue nos encuentre limpios? Que no haya nada en la que Él nos pueda reprender. ¿Estamos en paz? ¿Vivimos en paz? ¿Promovemos la paz? ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? Y como dijimos al principio, vigilemos cuidadosamente. Es una forma de la que nosotros debemos de vivir. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante ese reino inconmovible? Debemos de recordar, hermano, que ese reino inconmovible es eterno. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud. ¿Qué tan agradecido estás con el Señor? Debes de recordar que ese reino inconmovible, esa santa ciudad, ser parte de la familia de Dios, parte del reino de Dios. Ese reino, hermanos, no puede ser sacudido, no puede destruirse. Ese reino no es algo que se acaba, que se destruye, no. Ese reino es indestructible, es eterno. Y usted, hermano y hermana, que ha rendido su vida a Cristo, usted es parte de ese reino. Usted está en ese reino de Dios. Debemos de tomar en cuenta que Dios creará un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad santa, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21, 1 y 2. Y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, nosotros no debemos descuidar esto. Si es cierto, usted puede decir, hermano, pero es que usted no sabe, yo tengo planes, yo soy muy joven.
todavía no me he casado. Usted dice, pues ya se casó, ya tiene hijos, ya. Hermanos, pero no, aunque usted tenga esos planes, debe poner siempre a Dios en primer lugar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? No dejar que las cosas del mundo le desvíen de su mirada al Señor. Yo le animo a que considere esto. Que dice la palabra del Señor que seamos agradecidos. Hermanos, el agradecimiento debe de surgir como una respuesta natural del creyente hacia Dios, por su bondad, por todo lo que Él ha hecho. Pero como somos tercos, hermano, el Señor tiene que recordarnos que debemos de ser agradecidos. En Colosenses nos habla acerca de eso, Colosenses 2:7, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Filipenses 4:6 nos dice también, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor siempre recordándonos a través de los apóstoles que debemos ser agradecidos. Razones hay muchas, porque Dios lo ordena, porque dar gracias también es la voluntad de Dios. Él desea que nosotros seamos agradecidos. No sea como aquellos 9 leprosos, que después de haber estado por años enfermos, cuando el Señor los sana, no volvieron a agradecer al Señor. Solamente uno de ellos volvió y agradeció al Señor. Los otros dijeron, wow, no, pues tenemos muchas cosas que hacer ahora que ya somos sanos. A veces nosotros como creyentes nos comportamos de esta forma. Ahora que el Señor me liberó del alcohol, de las drogas, de esto, ahora sí tengo muchos planes. Y nos olvidamos de ser agradecidos con el Señor. Cuando nosotros agradecemos, reconocemos la soberanía de Dios, reconocemos que Él está en el control y dominio de todo. Cuando usted agradece, usted está diciendo que depende de Él. Gracias a ti, Señor, hoy tengo el pan de cada día. Gracias a ti tengo buena salud. Gracias a ti, Señor, tengo un trabajo. Gracias a ti y gracias a ti. Gracias al Señor. Si nosotros no somos agradecidos, en algún momento Dios nos va a enseñar cómo nosotros vamos a ser agradecidos. A veces lo va a hacer quitándonos ciertas cosas para que empecemos a ver que esas cosas a las que se nos olvida dar gracias a Dios son importantes y las necesitamos, pero se nos olvida agradecer al Señor. Así es que, hermanos, hay razones también. Bueno, estas razones son para agradecer al Señor. Otra razón es que la gratitud glorifica a Dios. Cuando usted agradece, usted está glorificando a Dios. Cuando usted agradece, usted reconoce la bondad de Dios, el carácter de Dios. Es como los niños. Cuando agradecen a mamá por haberles preparado ese rico platillo, están diciendo, mamá, gracias por ese platillo. Cuando los niños le dicen a papá, gracias papá por este regalo que tú me has dado. No me lo merecía, pero gracias papá. ¡Qué tremendo! Eso refleja un carácter humilde. Un carácter que está agradecido, que reconoce la bondad de Dios. Y dar gracias, hermano y hermana, es parte de la adoración. Debe ser una forma de vida del creyente el ser agradecido. En estos días la próxima semana más bien, se toma una tarde para agradecer al Señor por lo que el Señor ha hecho. Y tomamos ese tiempo y más que a veces nos olvidamos, más que en vez de agradecer al Señor, nos tomamos el tiempo más para llenar nuestro estómago, para disfrutar y hacer cosas a veces que incluso no agradan al Señor. Por un ejemplo, a veces se ponen ciertas películas y a veces que las películas no glorifican a Dios y se descuida. Entonces nosotros debemos, como hijos de Dios, debemos hacer la diferencia, porque el mundo lo hace de una forma muy diferente, trayendo alcohol, haciendo
todas palabras sucias, todas esas cosas que usted puede imaginarse, ¿verdad? Pero como creyente nosotros debemos de buscar una forma correcta y apropiada para agradecer al Señor, siempre pensando que Dios es el que nos da todo, agradeciendo al Señor, porque es Dios quien nos da todo lo que nosotros tenemos hoy en día y tendremos siempre. Así es que, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no agradecemos al Señor, vamos a caer. Es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando dejamos de dar gracias a Dios, empezamos a separarnos de la voluntad de Dios. Es importante que usted y yo tengamos un corazón agradecido, un corazón reverente, un corazón que muestra humildad. Así es que, hermanos, yo le animo, le invito, hermano y hermana, que esta semana cuente las bendiciones. Y usted puede decir, hermano, pero es que estuve enfermo en la pandemia, pero gracias a Dios usted está vivo hoy. Es que pasé por eso. Hermano, gracias a Dios usted está firme. Ya salió adelante. Oh, hermanos, que estoy enfermo, pues, hermano, en medio de todo eso, agradezca al Señor. Señor, te doy gracias, Señor. Porque aquí algo me quieres enseñar, tú estás siendo fiel en medio de todo eso, me has ayudado, me has confortado, Señor, me has dado la fuerza, Señor. Te doy gracias, Señor. Así es que no desaproveche esta oportunidad para agradecer al Señor. Hermanos, cuando Israel fue redimido de Egipto, fue con el fin de servir a Dios en el desierto. Así nosotros también fuimos redimidos para servir a Dios. En Romanos 12:11 dice la palabra del Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres que sirven, que adoran al Señor, que entregan al Señor todo. En Romanos 12:1 nos ayuda a refrescar nuestra memoria en relación a esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, toda nuestra vida la debemos de ofrecer en sacrificio, dice la palabra del Señor, vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto, relacionado con aquello que es espiritual, con aquello que tenemos en la mente, en el corazón. Así es que, hermanos, usted y yo, cada uno de nosotros fuimos escogidos para servir al Señor, para vivir una vida que glorifica a Dios, para vivir una vida que adora al Señor. Y lo hacemos gracias a Dios por habernos escogido, y en agradecimiento nosotros servimos al Señor. Así es que, hermano y hermana, yo le invito, debemos de recordar que cada uno de nosotros adora y sirve y glorifica al Señor con todo lo que hace. Nosotros servimos al Señor con todo lo que hacemos. Colosenses 3:23 al 24 dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, todo lo que usted hace, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted y yo servimos al Señor. Así es que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, servir al Señor, glorificar al Señor, vivir para la gloria del Señor.